¿Cuánto cuesta vivir en Cuba? Esta pregunta nos la hicimos hace un año. El resultado fue que un cubano para vivir un mes necesitaba la absurda cifra de 82 salarios mínimos. Hoy, un año después, creo que la mayoría coincidimos con que la situación es peor, pero estaremos exagerando. ¿Realmente es más caro vivir en Cuba? Y si es así, ¿cuánto más caro? Pues para responder esto, vamos a tener en cuenta exactamente los mismos 10 gastos que vimos hace un año. Veremos cómo variaron los precios y, por supuesto, tendremos el total de cuánto cuesta vivir en Cuba en 2026. Lo primero que tienes que saber es que en el último año el peso cubano continuó perdiendo su valor, pasando un dólar de valer 360 pesos cubanos a valer 520 pesos a día de hoy. Por su parte, el salario mínimo es de 2.100 pesos cubanos al mes, mientras que el salario medio es de 6.830 pesos. Esto equivale a 4 y 13 dólares respectivamente. Ojo, al mes. Hablando de salario, este es el nuevo billete de 5.000. Hasta ahora la denominación más grande era la de 1.000, pero bueno, hace poquito salió los billetes de 2.000, 5.000. De casualidad, este llegó a mis manos. Vendría siendo ahora mismo casi 10 dólares, no llegaría a 10 dólares. 10 dólares serían 5.200 y bueno, estos son más de 2 salarios mínimos y casi un salario medio del país, pero bueno, la realidad es que esto se va en un día en una compra cualquiera. Aunque tampoco es raro que un cubano gane 10.000, 15.000 o 20.000 pesos al mes. Es decir, entre 20 y 40 dólares, aunque desde ya te adelanto que ninguna de estas cifras es suficiente. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos con nuestro primer gasto, la alimentación, que no por gusto es nuestro principal martirio. Por supuesto, lo más económico es comprar los productos y hacer uno mismo la preparación. Así que en pantalla les coloco los productos para un mes y los precios individuales de cada producto. Para no alargar demasiado el video, si te interesa detallar, puedes pausarle un momento la imagen. Si no, no te preocupes, que yo te lo resumo. Para la alimentación de todo el mes estaríamos gastando en granos y harinas 11.640 pesos, es decir, 22 dólares, siendo aquí el mayor costo en arroz y pan. Ahora, la carne superaría los 31.000 pesos cubanos, mientras que los lácteos alcanzarían la no despreciable cifra de 10.800 pesos. Las viandas, frutas y verduras alcanzarían los 9.760 pesos. Además, tenemos otros productos como el aceite, el café, la sal y el azúcar, los cuales suman 5.650 pesos cubanos. Por lo que el gasto total en alimentos es de 69.290 pesos cubanos o 133 dólares. Y aclaro, no estoy hablando de lo que gasta un cubano, sino de lo que debiera gastar, porque es obvio que la mayoría no nos los podemos permitir. El segundo gasto que veremos es la vivienda. En Cuba, la mayoría de las personas viven en la casa familiar y solo se tienen que preocupar en cuanto a gastos por reparaciones y mantenimiento, lo cual para muchos no es poca cosa, pues ya saben constructivamente cómo está La Habana. Sin embargo, muchos no tenemos esta opción, ya sea por el mal estado de las viviendas, al no poder costear reparaciones, o porque somos varias generaciones viviendo en una casa pequeña, o porque nos movimos buscando mejores oportunidades. Entonces, o compramos o alquilamos. Comprar una casa es prácticamente imposible para la mayoría de los cubanos, aunque hay propiedades incluso en 3.000 dólares. El precio mínimo para un apartamento aceptable en el centro de La Habana es de unos 8.000 dólares, lo cual, al cambio, serían más de 4 millones de pesos cubanos. Y todo este dinero hay que pagarlo de una vez al momento de la compra, pues no existe la posibilidad de pagarlo a plazo. Así que la opción que nos queda es alquilar para un apartamento céntrico con las condiciones básicas. Los precios oscilan entre 150 y 300 dólares. Incluso, con paciencia, se puede encontrar alguna oferta por 100 dólares al mes, lo cual al cambio serían 52.000 pesos cubanos. El tercer gasto es uno en los que más hemos sentido el impacto en los últimos meses. Por supuesto, hablo del transporte. El transporte público es muy barato, solo 2 pesos cada viaje, lo cual es incluso menos que un centavo en dólar. Haciendo 2 viajes al día, 24 días al mes, gastaríamos 96 pesos cubanos o 20 centavos en dólares al mes. Pero si el año pasado lo tuvimos que descartar, este año que se ha intensificado el déficit de combustible, por supuesto que no va a ser una opción. Comprar un vehículo tampoco es una opción. Un auto viejo puede costar unos 5.000 dólares y uno nuevo, mínimo, 22.000. Incluso las bicimotos eléctricas superan los 1.600 dólares, por lo que a pesar de ser cada vez más populares, aún sigue siendo para una minoría de cubanos, pues el resto no puede reunir ese dinero. Así que una vez más, siendo pragmáticos, tenemos que coger los boteros o almendrones, con rutas predeterminadas que van desde los 200 hasta los 1.000 pesos. Y muchas personas tienen que tomar 2 o 3 para ir e igual para regresar. Pero bueno, no vamos a complicarnos. Supongamos una persona que hace un viaje de ida y uno de vuelta, cada uno en 500 pesos, por lo que tendría un gasto diario de 1.000 pesos y mensual de 24.000 pesos o 46 dólares. Este va a ser nuestro gasto de referencia
en transporte. Siguiendo con los gastos del turno, los servicios básicos. Aquí estaremos viendo agua, gas, electricidad y teléfono. El agua y el gas manufacturado, gas de la calle, son bastante baratos. Para el consumo de una persona, el gasto es de 7 y 40 pesos cubanos respectivamente. Lo malo en el caso del agua es que pueden pasar días sin que suministre. Y especificar en el caso del gas, te hablo de gas de la calle, porque si lo que utilizas es gas licuado o de balita, actualmente está imposible de conseguir, por lo que muchos cubanos se ven obligados a cocinar con carbón o leña. De electricidad pasé de pagar como promedio 1.300 pesos cubanos al mes hace un año a pagar 600 pesos cubanos, una disminución debida a que cada vez duran más los apagones. La necesidad de tener una alternativa para generar o almacenar la energía. La menos cara es tener una estación de energía portátil, cuyo precio en Cuba ronda los $670 para 1024 vatios hora. Esto se paga de una vez, pero para suavizar el gasto lo dividiremos en un año, siendo de 29.035 pesos cubanos cada mes, solo por tener un poco más de electricidad. Así que el gasto mensual en electricidad quedaría en 29.635 pesos cubanos o $57. Por último, el teléfono. Poco después de subir el video del año pasado, Telsa limitó la compra de saldo en moneda nacional e incrementó considerablemente el precio de los datos móviles. Por lo que mientras que antes consumir 25 GB costaba 1.750 pesos, el gasto a día de hoy es de 15.560 pesos o $30. Hay ofertas más baratas, pero tienen que ser compradas desde el extranjero. Resumiendo, el gasto mensual pasó de 3.100 pesos en 2025 a 45.242 pesos en 2026, o lo que es lo mismo, $87. Continuamos con los productos de aseo y limpieza para la higiene personal y del hogar. Jabón, detergente, shampoo, pasta de dientes. Un gasto que, aunque parezca pequeño, equivale al salario de un profesional, pues estamos hablando de 6.645 pesos o $13 al mes. Los siguientes gastos varían de un mes al otro, por lo que para tener una cifra fija es mejor tener en cuenta el gasto anual y dividirlo entre los 12 meses. Comencemos con la ropa, para la cual en el año tendremos que gastar 113.350 pesos o $218. Aquí les dejo los precios individuales, así que ya saben si se quieren deleitar. Pero bueno, en un mes esto equivaldría a 9.445 pesos o $18. El siguiente gasto es en salud. El tema de la salud en Cuba es complicado, pues técnicamente es presupuestada por el Estado, pero la realidad es que la mayoría de las veces no es lo que necesitas, así que toca resolverlo por el mercado informal. Suponiendo una persona que se enferme 2 veces en el año, tenga hipertensión y use espejuelos, gastará un total de 39.440 pesos, lo cual representa al mes la cifra de 3.285 pesos cubanos o $6. Ya si necesitas medicación o tratamiento más específico, sí que se te puede encarecer mucho más o directamente no conseguirlo. Pero bueno, vamos a un tema un poco más alegre: regalos y celebraciones, porque por supuesto también hay cumpleaños, Día de las Madres, San Valentín, Navidad, por lo que en el año mínimo tengo que hacer 13 regalos o aporte a celebraciones, que gastando apenas $5 en cada ocasión sería en total $65, lo que equivale a un gasto mensual de $5 con 40 centavos o 2.810 pesos cubanos, que aunque es el gasto más barato, es mayor que el salario mínimo. Continuamos con el gasto que nadie valora hasta que se rompe algo: muebles, equipos electrodomésticos y electrónicos. Aquí tuve en cuenta los muebles y equipos que se suelen encontrar en un hogar, a los que añadí un celular y una laptop, imprescindibles hoy en día. Y sí, aunque todos duran años, no son eternos, por lo que más tarde o más temprano se tienen que reponer. Supongamos que ya tenemos todos esos equipos, pero tenemos que ahorrar para cuando finalice su vida útil. Por ejemplo, en el caso de un teléfono celular que cuesta en Cuba $220, si suponemos que nos va a durar 3 años, teniendo en cuenta que estos son 36 meses, para comprar el otro cuando este se rompa, debemos ahorrar cada mes $6 o 3.170 pesos cubanos. Si hacemos lo mismo para toda la lista, tenemos que el gasto mensual en muebles, equipos electrodomésticos y electrónicos es de 10.880 pesos o $21, siendo los mayores gastos en el celular y la laptop, seguido de impactos por la lavadora, el refrigerador y el aire acondicionado, precisamente por lo cual son equipos que faltan en varias casas cubanas, al ser los más caros de comprar o sustituir. Y ahora sí, el gasto que todos estaban esperando. Bueno, no, porque es el más aburrido, el que menos a la gente le importa y el que todos quieren evadir, pero igual aún así toca: los impuestos. Les recuerdo que los impuestos son en dependencia de lo que ganes, por lo que no es el mismo gasto para todos. Pero para pagar todo lo que hemos visto hasta ahora, primero tendrías que ganar ese dinero, incluso más, porque además tendrías que pagarle, en nuestro caso, 30.525 pesos cubanos como contribución a la seguridad social, más 58.640 pesos como impuestos sobre los ingresos personales. O sea, en total, en impuestos, antes de cubrir todos los gastos vistos hasta ahora, debemos pagar los 89.165 pesos cubanos o $171, el gasto más grande que vamos a tener. Y ahora, antes de saber el monto total que necesitamos para vivir en Cuba en 2026, veamos los cambios más notables en el último año. Empezamos
esos cubanos todos los gastos incrementaron entre un 17 y un 100%, con excepción de los servicios básicos, los cuales incrementaron en más de un 1300%. Sin embargo, debido a la inflación, en dólares esos gastos tuvieron un incremento mucho menor o por el contrario, disminuyeron, mientras que pasaron de este orden a este. Pero ahora sí, ¿cuánto cuesta vivir en Cuba en 2026? Pues teniendo en cuenta las necesidades y los gastos vistos hasta ahora, para vivir en Cuba se necesita un ingreso mensual de 312.760 pesos o su equivalente en dólares, es decir, 601 dólares, siendo nada más y nada menos que 149 salarios mínimos. Por supuesto, esto fue en nuestro caso en específico, pero pudiera ser peor o mejor. Por ejemplo, una persona en nuestra situación, pero que tenga a su cuidado a un anciano y a un niño, necesitaría para cubrir los gastos de los tres unos 885 dólares, mientras que una persona sola con excelente salud, vivienda propia en zonas sin afectación de electricidad y que no necesita utilizar transporte, tan solo necesitaría unos 319 dólares. Pero cualquiera de las tres cifras es inalcanzable para el salario de la mayoría de los cubanos. Y esto lo vemos en las casas que se caen, en el armario que alguna vez fue un refrigerador, en el niño que no toma leche, en la carne que nunca está en el plato. Se ve en nuestros ojos. Así que sea cual sea nuestro caso, nos toca, tristemente, seguir sobreviviendo. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Esto es la H de Hugo y espero verte en la próxima. Un saludo. Chao.